Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara. Una vez más, es un placer acogerles hoy en esta nueva sesión que celebramos, en esta ocasión, de la mano de nuestro socio corporativo Integra Tecnología. Integra Tecnología es una consultora tecnológica aragonesa que desde 1986 presta servicios especializados en torno a la tecnología, la consultoría y la formación. Cuenta con un equipo profesional de más de 800 personas. Su propuesta de valor abarca 7 áreas de servicios alrededor de las necesidades de sus clientes. Son consultoría, talento, servicios y sistemas IT, soluciones de negocio, data service, desarrollo de software, marketing y comunicación. Nada más y nada menos. Muy amplio su portfolio de servicios. Bien, la rápida evolución de la IA plantea desafíos éticos, legales y operativos que se intensifican con la entrada en vigor de la nueva ley de la Unión Europea sobre la IA. Esta nueva ley marca un hito en el campo de la tecnología. Con estrictos requisitos de transparencia y responsabilidad, las empresas deberán ser más proactivas en la gestión de sus tecnologías de IA para evitar posibles responsabilidades legales. Contamos hoy con dos grandes profesionales especializadas en la materia, como son Paula Calzada. Paula es diseñadora y desarrolladora web. Está especializada en la consultoría e implementación de inteligencia artificial generativa para empresas. Ayuda a organizaciones a integrar esta tecnología en roles y funciones específicas, abriendo nuevas posibilidades y abordando los desafíos que trae la IA, que no son pocos. Su trabajo abarca desde la adaptación a marcos regulatorios hasta el uso estratégico de la IA en distintos sectores, proporcionando soluciones orientadas a la realidad de cada negocio. Cristina Martínez III, por su lado, responsable de Derecho Digital en Integra Tecnología. Cristina es abogado con más de 12 años de experiencia, está especializada en propiedad intelectual e industrial, Derecho Digital, reputación online, Derecho al honor y propia imagen, derechos de autor, marca y nuevas tecnologías, IA, blockchain, realidad aumentada, la tecnología de las cosas, etc. Ambas nos van a proporcionar un enfoque práctico y analizarán las claves de la ley de la Unión Europea, los retos a los que se enfrentarán los departamentos legales de las empresas y los casos de uso donde puede ser necesaria la aplicación del reglamento. Con lo cual, pues muchas gracias, buenos días, Paula, Cristina, un verdadero placer contar con vosotras. Buenos días. Buenos días. Antes de daros paso, solo permitidme un par de detalles para recordaros a los asistentes. A ver, podéis lanzar vuestras preguntas a través del chat, les darán respuesta ambas ponentes a la finalización de su intervención. Y por favor, identificaros en el chat con nombre completo y empresa, porque nos va a ayudar muchísimo a comunicaros con vosotros correctamente. Y sin más, y así, cedo la palabra a Paula y a Cristina. Muchas gracias, cuando queráis, adelante. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias por tu presentación, que la verdad es súper completa. Poco nos has dejado casi que decir incluso de Integra. Pero bueno, vamos a intentar contaros cosas interesantes en este ratito. Vamos a intentar ocupar no más de 40 minutos. Paula, si quieres, ve compartiendo ya la pantalla. Así ya estás. Perfecto. Como os decía, vamos a intentar no estar más de 40 minutos hablando porque creemos que probablemente pues sea muy interesante conocer vuestras preguntas, los casos a los que os hayáis podido ir presentando a lo largo de este tiempo y bueno, pues un poco esperamos daros un poquito más de información de valor acerca de qué podemos hacer o no a raíz de este nuevo reglamento, qué casos de uso, qué ejemplos prácticos se están viendo ahora mismo ya en el día a día y cómo podemos un poco abordarlos. Vale, pues voy a ver si me pasa bien la presentación, que se supone aquí. Bueno, pues como os decía, vamos a trasladar un poco primero, que voy a comenzar yo, unos breves detalles acerca del reglamento de IA o el EU AI Act, que se dice, que es muy complejo de pronunciar. Vamos a hablar un poco sobre todo de la categorización de los sistemas de IA según el nivel de riesgo. Esta, desde mi punto de vista, es la parte más relevante del reglamento y donde todas las empresas vamos a tener que poner el foco a la hora de desarrollar proyectos de IA o con IA en los próximos años, o sea, no solamente ahora en este primer momento, sino a lo largo del tiempo, porque este es un reglamento que tiene visos de mantenerse bastante tiempo sin cambios. Ya veremos lo que prospera o no. Después vamos a hablar un poquito de retos de gobernanza, es decir, qué podemos hacer en relación con la gobernanza de la IA. ¿Qué es eso de la gobernanza? ¿Qué sucede con casos de uso reales, con plataformas como ChatGPT? Aquí Paula nos dará un montón de información de interés técnica,
pero adaptada para todos, para que podamos entender un poco cuáles son las reglas o cuál es el marco de uso. Y después veremos un poco ejemplos concretos de qué inteligencia artificial o qué tipo de sistemas se pueden utilizar en función del sector en el que nos encontremos o en función de la necesidad concreta que podamos tener. Al final, como os decía, tendremos un turno de preguntas. Bueno, ya nos ha presentado Elena fenomenal, con lo cual poco voy a decir ya de nosotras y ya entro directamente a contaros información de valor que creo que es mucho más interesante. Un poco como introducción para completar la información inicial, sí que quería contaros, a ver si me pasa la slide, aquí, que en Integra, pues como os contaba Elena, somos una consultora que tenemos presencia nacional y también internacional. Nacionalmente somos más de 800 personas y estamos centradas en 33 unidades de competencia o líneas de negocio distintas, que pasan desde competencias tecnológicas en un 360, cualquier tipo de servicio, producto tecnológico que podáis imaginar. Tenemos desde áreas de, por supuesto, de creación de software y de código, hasta áreas de infraestructuras, de sistemas, de marketing digital, sistemas de gestión, etcétera. Y también contamos con un área de estrategia en la que intentamos acompañar a nuestros clientes a nivel de toma de decisiones, de marco regulatorio, de consultoría de sistemas de gestión, consultoría de procesos y operaciones, consultoría también relacionada con personas y finalmente un área bastante potente porque nació con nosotros en el año 86, o sea, casi 40 años de vida en formación. Integra es tecnología y es formación desde el inicio y por eso un poco todo lo que vamos a ver aquí hoy además tiene muchísima relación con quiénes somos. Y dentro de todo el marco de Integra, bueno, pues ahora mismo dentro de todos esos bloques que ya os comentaba, pues nos encontramos en el campo de la inteligencia artificial. Y de lo que nos hemos dado cuenta es que la inteligencia artificial abarca y nos impacta a todos. Es decir, a las áreas tecnológicas, por supuesto, a la hora de desarrollar, a la hora de implementar proyectos, pero también a las áreas legales que tenemos que acompañar y que tenemos que establecer un poco las normas de actuación y los límites o los marcos de uso. Y por eso estamos aquí los dos perfiles. Creo que podemos aportar mucho valor teniendo en cuenta que bueno, pues a diferencia de otras organizaciones, nosotros contamos con las dos visiones, tanto la visión técnica y de aplicación al uso, que nos la va a dar Paula, como la visión legal y de marco normativo, que es la que os voy a dar yo. ¿Vale? Y por empezar un poco a dar detalles, se ha hablado mucho acerca de este reglamento, se ha hablado acerca de si es poner puertas al campo, de si la Unión Europea está metiéndose en jardines donde no debería entrar, porque mediante el soft law se puede, es decir, mediante normativas que no sean de rango legislativo elevado, como es un reglamento, se puede adaptar mucho mejor el uso y la gestión de la inteligencia artificial y la normativa, pero lo cierto es que no nos encontramos ante un reglamento del estilo a los que la Unión Europea nos venía acostumbrando hasta el año aproximadamente 2015, sino que nos encontramos en esta nueva tipología de reglamentos del estilo del Reglamento General de Protección de Datos, que a todos nos sonará, que son reglamentos de principios. Por lo tanto, vemos cómo de un tiempo a esta parte la Unión Europea ha dejado de intentar decirnos qué tenemos que hacer y cómo, para pasar solamente a decirnos qué y dejarnos libre el cómo. Esto es muy positivo porque nos permite a cada uno adaptar las normativas, y lo veremos, a la situación que tengamos en nuestras organizaciones o a los proyectos que queramos desarrollar, pero tiene un hándicap muy importante y es que sobre todo en unas fases tempranas de aplicación del reglamento, como puede ser esta, muchas veces no se sabe si la forma en la que tú estás organizando o regulando o protocolizando tus sistemas y tus proyectos de IA se ajusta o no o cumple o no con el reglamento. La experiencia con otros, como el del Reglamento de Protección de Datos u otros reglamentos que ha habido a partir de ahí, la experiencia es muy positiva en el sentido de que con la base en principios como la proactividad y el diseño, la gestión desde el diseño, pues hemos visto cómo son normativas muchísimo más útiles a medio o largo plazo. Al ser un reglamento, es una norma que no necesita transponerse a la legislación nacional de cada país de la UE y que por tanto es directamente de obligado cumplimiento. No obstante, no se descarta que veamos una ley de IA española o que haya otros países de la Unión Europea que la vean también. Pero no estamos ante una directiva, no estamos ante una normativa de mínimos, sino que estamos ante una normativa que establece claramente el marco.
¿Y qué incluye o qué se entiende? Aquí, que me ha vuelto atrás. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial? Bueno, pues la Unión Europea, lógicamente aquí ha ido a un marco lo más amplio posible y va a entender por inteligencia artificial tanto lo que conocemos como software o como código, como lo que se entiende por inteligencia artificial integrada. ¿Y qué es inteligencia artificial integrada? Bueno, pues son los robots, son los drones, son los vehículos autónomos, etcétera. Todo eso lo vamos a entender como inteligencia artificial en particular integrada. Vale. Y ahora, como os decía, lo más importante es determinar, a ver si me deja, es determinar un poco el marco legal, cuáles son los límites. Y antes de eso, sí que es importante que sepamos cuáles son los grandes objetivos que se persiguen a nivel europeo con este reglamento. Lo que se persigue no es otra cosa que garantizar principios básicos como la seguridad, la transparencia, la trazabilidad, la no discriminación o el respeto al medio ambiente. Y para eso el reglamento basa su preámbulo y basa todos los principios que en él se vuelcan en la protección de los derechos de la seguridad, la prevención de riesgos, la facilitación del mercado único y sobre todo también la promoción de la innovación y la competitividad. Muy al contrario de lo que en algunos foros se puede llegar a escuchar, este reglamento no viene a poner puertas al campo, este reglamento, como os decía ya antes, no viene a limitar la competitividad, sino a garantizar que todos competimos con las mismas reglas y que son reglas leales y que son reglas para todos que protegen los derechos de los demás y sobre todo también protegen los datos y los datos personales. Y por tanto es una regulación que se enfrenta a muchísimos desafíos éticos y legales. Desafíos éticos como se me ocurrían aquí, os he puesto ejemplos, la posibilidad de sesgos. O sea, la opción, un ejemplo muy claro sería un sistema que me permitiese seleccionar personal y que yo no me dé cuenta y lo haya entrenado de manera que excluya automáticamente a determinadas razas, porque no lo he entrenado de forma adecuada. Pues esto es un desafío ético importante. También la influencia en la toma de decisiones o los deepfakes. Luego Paula nos pondrá un ejemplo de hasta dónde puede llegar a existir un deepfake y éticamente y legalmente también los riesgos o los desafíos que esto genera. Y a nivel legal sí veremos un poco más adelante algunos de estos desafíos con ejemplos muy claros. Sí veremos que hay un gran desafío en cuanto a los derechos de los ciudadanos y sobre todo a la privacidad y a sus datos, también a la propiedad industrial e intelectual y a la confidencialidad de la información y, por supuesto, a la seguridad y al impacto también laboral. Como os digo, prefiero que lo veamos o preferimos que lo veáis todos con ejemplos claros. Y quizá para mí, desde la perspectiva legal, esta sea la diapositiva más importante de la presentación, porque es, como os digo, el core del reglamento de inteligencia artificial, que es la calificación de los sistemas, utiliza esta terminología, ¿vale? Sistemas, entendemos sistema como proyecto, sistemas de inteligencia artificial en función de su nivel de riesgo. De manera que todos vamos a estar obligados a partir de ya, porque este reglamento entró en vigor en marzo, aunque hay algunas disposiciones que todavía van a tardar unos meses, pero la mayoría están ya en vigor, todos vamos a estar obligados, como os digo, a estudiar y calificar en qué bloque de riesgo estamos y en función del cual nos situemos en nuestro proyecto tendremos que tomar una serie de medidas legales u otras. Y voy a empezar de derecha a izquierda, porque es más fácil para mí misma incluso de explicar, ¿vale? Y es que existen claramente sistemas de inteligencia artificial que suponen un riesgo inaceptable y que por tanto se van a prohibir, bueno, se prohíben directamente por generar un riesgo para las personas. ¿De qué estamos hablando? Pues de sistemas de IA que impliquen la manipulación cognitiva, por ejemplo. Sistemas que generen puntuaciones sociales, que puntúen a los ciudadanos en base a diferentes elementos o a diferentes no lo sé, valores, ¿vale? Y también lo que se llama la identificación biométrica en tiempo real y a distancia. Y aquí el ejemplo claro es lo que está haciendo China desde hace ya un tiempo en algunas ciudades, que es poner cámaras en las calles, identifica biométricamente a las personas que van caminando y las clasifica o las ubica. Bien, esto está drásticamente prohibido. ¿Cuándo, por ejemplo, este tipo de identificación biométrica estará permitido? Pues en algunos casos muy concretos para el acceso a instalaciones con riesgo elevado y siempre que exista, por supuesto, consentimiento expreso por parte de las personas que van a ser identificadas. Pero en general este tipo de sistemas están prohibidos por considerarse de riesgo inaceptable.
El segundo bloque es el que más dudas va a traer a la hora de aplicar y que vamos a ver cómo se va moviendo o cómo se va ajustando a la realidad con nuevas normativas que están saliendo, como el reglamento de seguridad, que ha salido hace muy poquito y que afecta a muchísimos sectores a la hora de la venta online. Este segundo bloque es el bloque de alto riesgo. Se entenderá que existen determinados sistemas de IA que pueden afectar negativamente a la seguridad o a derechos fundamentales, pero que no son inaceptables y por tanto no están prohibidos. Sin embargo, para poder utilizarse en el mercado deberán de cumplirse una serie de condiciones, entre otras, darse de alta en la Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y someterse a auditorías y a revisiones por parte de esta oficina, aparte de tener ciertas medidas de seguridad que van a ser bastante elevadas. ¿Qué sistemas se incluyen? Bueno, pues aquí, lógicamente, pensando en el medio-largo plazo, no es un cajón desastre, pero sí que es una lista muy amplia. ¿Vale? No se trata de casos concretos, sino que lo que nos dicen es, en primer lugar, que incluiremos como alto riesgo todos los sistemas que estén relacionados con productos sujetos a la legislación de seguridad de los productos de la Unión Europea. Y aquí está el primer, como digo yo, el primer kit de la cuestión, y es que cada vez hay más productos y más sectores que tienen normativa de seguridad de los productos. Ejemplos actuales: juguetes, aviación, automóviles, dispositivos médicos, ascensores. Ejemplos futuros, muchos más que ahora mismo no atendemos a conocer porque son normativas que están naciendo. Y también serán de alto riesgo sistemas de inteligencia artificial de determinados ámbitos o sectores, ¿vale? Por ejemplo, el acceso a prestaciones públicas, sistemas de IA que impliquen acceso a prestaciones públicas. Los de identificación biométrica, que antes calificábamos de inaceptable si eran a distancia y en tiempo real, pues el resto estarán en alto riesgo. Por lo tanto, deberemos de tener mucho cuidado con esto, que además, de un tiempo a esta parte, la Agencia Española de Protección de Datos también se ha puesto muy seria con este tipo de sistemas. La gestión y explotación de infraestructuras críticas, todos los sistemas que tengan que ver con impacto laboral, migración, asilo, control de fronteras, acceso a la justicia gratuita, empleo, gestión de trabajadores, educación y formación profesional. O sea, como veis, sectores esenciales que protegen derechos fundamentales y por ello hay que tener especial cuidado con ellos. Y después tenemos otros últimos dos bloques: riesgo limitado y la IA generativa, que podrían ser uno solo, pero lo hemos separado porque luego os vamos a poner muchos ejemplos de IA generativa, que es lo que mayoritariamente hoy existe en el mercado y se hace. Aquellos de riesgo limitado serán los que no sean ni de alto riesgo ni de riesgo inaceptable. Y sí que tendremos que cumplir determinados requisitos de transparencia mínimos, sobre todo informar a cualquiera que pueda acceder a ese sistema o utilizarlo de que se trata de un sistema que utiliza inteligencia artificial. Y dentro de los de riesgo limitado se habla específicamente en el reglamento de la IA generativa. Ya sabemos que la IA generativa es toda aquella IA que ayuda al ser humano, ya veremos si ayuda o lo hace todo ella, ahora luego veremos ejemplos, ahora en nada, en 2 minutos. Son sistemas que generan contenido o ayudan al ser humano a generar contenido de muchísimos tipos y ahora, como os digo, veremos ejemplos. Aquí será obligatorio, es obligatorio ya, identificar que ese contenido ha sido generado con o por una inteligencia artificial, poder demostrar en caso de revisión o de auditoría que el modelo está generado para que no produzca daños a terceros ni genere contenidos ilegales o copias, y aquí entra el mundo de la propiedad intelectual de plano, y publicar, cuidado con esto, resúmenes de todos los datos que pudieran estar protegidos por derechos de autor y que hayan sido utilizados para entrenar la IA. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque todavía del todo no se sabe hasta qué punto esos datos impactan o no en el resultado final que se muestra. Y ahora creo que ya paso a la siguiente y te cedo la palabra y el ratón, Paula, para que cuentes ejemplos de esto que hemos contado y de por qué es tan importante ponerle un marco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer lo primero es simplemente una pequeña prueba, un jueguecillo donde pues tenéis 6 imágenes y debéis pensar cuál de estas ha sido generada por inteligencia artificial. La única pista es que son 3 y bueno, os voy a dejar unos segundillos que tampoco tenemos muchísimo tiempo. Y bueno, por adelantar ya os digo que son la 3, la 4 y la 6. Y si os preguntáis por qué, tanto en la 3 como en la 6 es por las esquinas del queso. En una imagen real se deberían ver solamente una o dos esquinas y en el caso de la 4 es por el tamaño de las pepitas, que normalmente
serían todas más o menos del mismo tamaño. En este caso hay unas más grandes, otras más pequeñas. Y bueno, pues si no nos fijamos en estos pequeños detalles que realmente a simple vista no se ven, podrían pasar perfectamente como imágenes reales, imágenes hechas en una campaña real. Entonces, bueno, esto simplemente es una pequeña demostración por si alguien todavía pensaba que no es necesario aplicar esta legislación que estaba contando Cristina, eh, realmente sí que lo es, porque de hecho estas imágenes han sido creadas con modelos de hace unos 6 meses que han sido mejorados y actualmente quizá no existirían estos pequeños detalles que nos indican que han sido generados con inteligencia artificial. Y bueno, esto solamente era una breve demostración de esta necesidad de legislar y ahora vamos a pasar a la parte de lo que es la gobernanza. Que la gobernanza, este término ha nacido, sobre la IA ha nacido relativamente hace poco con la democratización de las herramientas de inteligencia artificial. Antes era complicado acceder a este tipo de herramientas, a día de hoy existen de muchísimos tipos, de muchísimas maneras. Una de las más utilizadas es ChatGPT, que solamente en una semana alcanza hasta 200 millones de usuarios activos semanalmente. Esto es una barbaridad, bajando así a términos un poco más accesibles, son 23 usuarios por segundo al mismo tiempo utilizando la herramienta en una semana. Todos estos usuarios puestos en fila, uno al lado del otro, serían capaces de dar casi 4 vueltas al mundo y equivale a llenar 2.500 veces en una semana el Camp Nou. Aquí podemos ver que este tipo de herramientas de inteligencia artificial no han llegado, no son un activo más, no es una herramienta más, sino que han llegado para formar parte de cómo todos interactuamos, de cómo trabajamos y de la vida del día a día de las personas. Y aquí es donde aparece realmente el término que básicamente trata de diseñar unas medidas y unos métodos capaces de guiar y supervisar el desarrollo tanto de herramientas de IA como de la forma en la que se aplican estas herramientas. Y bueno, si bien es verdad que es muy complicado diseñar estas medidas, tener herramientas capaces de hacer esta métrica, de gobernar, de ayudarnos a gobernar la IA, existen algunas herramientas que pueden ayudar, como por ejemplo una aplicación capaz de hacer de capa intermedia entre el usuario y la herramienta de inteligencia artificial, pudiendo, por un lado, restringir la forma en la que los usuarios acceden a la IA, pudiendo también restringir el contenido o la forma en la que la pueden utilizar y además añadiendo una capa extra de registrar el uso que están haciendo, de forma que podamos comprender y podamos medir cómo se está utilizando dentro de una organización la inteligencia artificial. Y de hecho, esta herramienta concreta añade una capa extra de segurización que es el blockchain, que lo que hace es registrar este uso de forma descentralizada, de forma que no es editable y sabemos que lo que se almacena es algo fehaciente y algo real. Y bueno, te vuelvo a pasar, Cristina, el tema de la gobernanza. Muy bien, y como decía Paula y os decía yo antes, lo cierto es que existen muchísimos desafíos a nivel legislativo a la hora de ese uso o esa gobernanza de la IA. Y uno de los más importantes a tener en cuenta es tratar de evitar la infracción de derechos de terceros, ¿vale? Y aquí os hemos puesto algunos ejemplos y ahora los veremos también con ejemplos prácticos que contará Paula de cosas que han pasado ya en el mercado. Pero claro, como os podéis imaginar, una inteligencia artificial que cree contenidos, por ejemplo, a nivel de texto. Sabemos que hay quien ha creado o ha escrito incluso un libro o ha pretendido escribir un libro utilizando inteligencia artificial, podría estar plagiando o copiando derechos de autor de terceros. Al igual que una inteligencia artificial que esté enfocada en la generación de metodologías o en la fabricación de productos, imaginemos una IA dentro de una impresora 3D, ¿vale? Para fabricar un producto, podría estar infringiendo o infringir patentes o modelos de utilidad de terceros. Lo mismo en cuanto a marcas registradas, muy relacionado con el tema de derechos de autor. Luego veremos que existen ya herramientas que ayudan a departamentos creativos y que diseñan logos.
pero tenemos que tener en cuenta cómo se han nutrido esas herramientas y si los logotipos que puedan o no volcar podrían infringir derechos de terceros. ¿Y qué vamos a decir del tema de datos confidenciales o secretos empresariales y datos personales? Mucho más importante, como todavía no sabemos del todo, o por lo menos no lo sabemos a nivel usuario, que es el que yo necesito entender muchas veces, cómo funcionan los sistemas de IA por dentro, cómo aprenden y cómo se nutren todos esos sistemas, existe un riesgo claro de divulgar información confidencial o de divulgar datos personales de terceros sin consentimiento de estos. Y por tanto, es algo que a nivel de gobernanza deberemos de tener muy en cuenta, y por eso cuando os hablaba antes de la tipología de los sistemas de IA y de los bloques en los que las podemos clasificar, veíamos cómo era muy importante siempre garantizar esa trazabilidad y poder demostrar esa trazabilidad en caso de que haya duda o de que se pueda infringir a un tercero. También os digo, la tendencia o lo que se comenta en los foros y en los grupos de trabajo es que aquí no se trata de ir persiguiendo a los sistemas de IA y a las empresas que los utilizan para que no puedan utilizarlos, porque siempre va a existir un riesgo de infracción, como en todas las acciones empresariales y de mercado, sino más bien de lo que se trata es de garantizar que si existe en algún momento alguna infracción, podamos trazar el cómo ha sucedido y podamos demostrar que a nivel empresarial hemos sido proactivos, hemos estado protegiendo esa seguridad y esos derechos fundamentales y que, por tanto, no podía haberse evitado porque son cosas que suceden, ¿vale? Igual que sucede con la aplicación de la ley de protección de la normativa de protección de datos desde que se publicó la nueva. Y el otro concepto que me parece muy interesante ver hoy y que ahora os vamos a poner ejemplos es el tema de qué diferencia hay entre crear con IA y crear por IA. Y es que esto ha supuesto un debate doctrinal bastante importante a nivel mundial, no a nivel estrictamente europeo, ya que la inteligencia artificial es cierto que evoluciona por minutos, pero ahora lo que tenemos sobre todo es inteligencia artificial generativa y que por tanto genera o produce cosas. Aquí lo que se entiende hasta el día de hoy es que cuando hablamos de crear con IA existe una inteligencia artificial a la que se nutre o se entrena o ambas cosas por parte de un ser humano, de manera que se le incluyen unos prompts, que es lo que se llama unas indicaciones o unas instrucciones, y ella, en base a esas instrucciones y en base al entrenamiento que tiene y al conocimiento que ha adquirido, vuelca un resultado. Aquí se entendería que sin intervención humana y sin intelecto humano, no existiría el producto final y por tanto hablamos de crear con inteligencia artificial. Ya os avisamos de que la mayoría de los sistemas que ahora mismo existen, ya me pone cara rara Paula, pero la mayoría de los sistemas que realmente vamos a decir que el usuario utiliza o a los que tiene acceso en su día a día están aquí. Sin embargo, cada vez más estamos acercándonos a la otra parte de la slide, que es crear por IA. Y es que vemos cómo bueno, existen ejemplos y vamos a ver ahora algunos, vemos cómo en ocasiones el prompt, porque claro, a la IA hay que decirle lo que quieres, entonces alguien se lo tiene que decir, puede ser que se lo diga otra IA, pero mayoritariamente lo que tenemos en la cabeza es que se lo dice un ser humano, pero veremos cómo en ocasiones prácticamente no se le da información, solo le dice quiero algo, o quiero algo de esto, o quiero un restaurante, o quiero una hamburguesa, o quiero, y a partir de ahí ella genera de manera autónoma, con el conocimiento y el entrenamiento que tiene, un output o incluso varios. Entonces, aquí es donde está el debate doctrinal de quién es el creador, porque claro, efectos de derechos de autor, por ejemplo, sabemos que el derecho de autor se basa en la creación del ser humano, por lo tanto, estas obras, si no las entendemos creadas por un ser humano o con colaboración de un ser humano, ya no tendrían esa protección legal. Cuidado. Tendríamos que ver dónde las encajamos, pero no podrían estar ahí. Y aparte de eso, ¿quién es el responsable tanto para comercializar como para responder en caso de que haya un conflicto? ¿Es el dueño del sistema de IA? ¿Es la empresa que ha pagado por el uso de ese sistema de IA? ¿Es el empleado que está introduciendo ese prompt? ¿Es el dueño del servidor donde se ubica la IA? Son cuestiones todavía en pleno debate porque, como os digo, a nivel usuario todavía no existe tanta utilización de este tipo de sistemas, pero lo cierto es que ya están en el mercado y ahora Paula os va a contar ejemplos clarísimos de lo que está sucediendo. Vale.
Bueno, vamos a empezar con un ejemplo de creación con IA, que en este caso, a ver si empiezan los vídeos, sería una herramienta hecha para convertir lo que es una idea estructural de un arquitecto o de un ingeniero en una imagen realista para que el cliente entienda el resultado final que se podría llegar. Entonces, esta herramienta lo que hace es convertir esta estructura que está creando la persona que está utilizando la inteligencia artificial en una imagen realista. Entonces, podríamos estar ante una creación con IA, porque la inteligencia real, el movimiento, las indicaciones y toda lo guía el usuario. No es una creación donde la IA sea la que está poniendo esa creatividad o donde está haciendo nada más que convertir una imagen de una estructura en un posible resultado final. No sería lo mismo que, por ejemplo, Sora, que fue una de las IAs que más llamó la atención cuando salió hace poco, en la cual el usuario únicamente crea un prompt en el cual le da unas indicaciones de qué vídeo quiere generar, ya sean más detalladas o más simples, pero al final es el modelo de inteligencia artificial el que va a definir los movimientos concretos, los gestos, incluso la disposición de los elementos en el vídeo. Por tanto, sería quien está poniendo esta creatividad, esta inteligencia, ¿no? Es la que está siendo la dueña del resultado final. O, por ejemplo, este modelo que es capaz de generar unas canciones. Voy a poner un cachito. Y diles un poco, yo creo, lo que el prompt, o sea, qué se le ha pedido al modelo para que cree esta barbaridad. Y, a ver, la dejo un pelín para que la escuchen y ahora explico un poco cómo funciona. Bueno, este modelo de inteligencia artificial, lo único que ha necesitado para crear esta imagen ha sido, o sea, esta canción ha sido la letra de la canción, que de hecho ha sido generada con ChatGPT, y una breve indicación, una indicación muy cortita sobre el estilo musical que quiero que genere. Es decir, yo no he indicado en ningún momento ningún tipo de acorde, voces concretas, ni he puesto ningún tipo de conocimiento musical para que se genere esta canción que perfectamente podría haber sido creada por una persona. Entonces, estaríamos también ante un ejemplo bastante claro de creación por IA, porque realmente yo no he necesitado ni siquiera tener ningún conocimiento de música para generarla. Y bueno, todo esto que os hemos estado contando, como ya ha dicho Cristina antes, en ningún momento es para ni asustar ni evitar que se utilice la inteligencia artificial, sino para garantizar un buen uso, un uso ético, un uso bajo los marcos legales que existen. Y de hecho, nosotros a nivel interno estamos fomentando el uso de herramientas de inteligencia artificial, estamos fomentando que cada vez más se implementen estas herramientas para permitir a las personas ser más eficientes y que tengan más tiempo para ser más creativos, para poner su propio ADN en lo que hacen. Y bueno, ahora os vamos a enseñar algunos casos de uso, ya sea que estamos utilizando nosotros o que se están utilizando en el panorama actual. Y vamos a empezar con los departamentos creativos, que la verdad que con estas herramientas tienen ahora una ventaja muy grande, sobre todo a nivel inspiracional, porque tienen muchísimo donde buscar, donde crear y donde inspirarse. Tendríamos herramientas como, por ejemplo, esta que es capaz de generar con un prompt bastante sencillito un logo, que estaríamos entre un ejemplo de creación por IA, ya que el usuario en el prompt no ha indicado nada concreto, ni formas, ni colores, ni siquiera tipografías, y ya se está generando un resultado bastante definitivo. Tendríamos también unas herramientas como, por ejemplo, esta de edición de imagen, que es capaz de, dada una imagen creada por nosotros, convertirla en una imagen bastante diferente, de hacer una edición muy profunda de forma bastante rápida, incluso consiguiendo editar de una forma que quizá sin este tipo de herramientas no seríamos capaces. Y esto, al estar utilizándolo como edición de una imagen propia, sería también una creación con IA. O, por ejemplo, esta conversión de
una imagen en un modelo 3D, que estaríamos también ante una creación con IA, ya que estamos convirtiendo una imagen propia en un modelo 3D. Podemos ver que nos permite esto hacer un uso mucho mayor de partiendo de una imagen relativamente básica que podemos haber hecho. Luego, pasando un poco a algo un pelín más generalista, tenemos esta novedad, esto que se ha creado y que cada vez tiene más potencia, que son los sistemas de búsqueda semántica, que lo que hacen es evitar esta pérdida que vemos aquí del 62% de tiempo que pierde la gente buscando información, pues lo que hace es cambiar un poco el paradigma de cómo se realizan las búsquedas, convirtiendo unas búsquedas textuales, unas búsquedas bastante exactas, en algo mucho más dinámico, ya que comprende, perdón, el contexto de la búsqueda, entonces permite a las personas hacer una búsqueda con lenguaje natural, es decir, igual que le preguntarías a un compañero dónde puedes encontrar un documento o dónde está una información, lo preguntas a un sistema de IA y este va a comprender el contexto y va a ser capaz de dar una respuesta, de devolver esa información. Aquí podemos ver un ejemplo del Ayuntamiento de Zaragoza que tiene este tipo de chat, que lo que permite es al usuario, cuando tiene una consulta sobre licitaciones, leyes, algún contrato o procedimiento, en lugar de tener que buscar primero el documento en el que está en la información que están buscando y después dentro del propio documento localizar la respuesta a su pregunta, simplemente con lenguaje natural van a preguntarle al chat, este chat va a comprender esta consulta, va a buscar en todos los documentos que tiene y va a extraer primero el documento que contiene la respuesta y después dentro de este propio documento va a devolver la respuesta a la pregunta concreta. Esta misma convención de lenguaje natural también permite crear otro tipo de sistemas, como por ejemplo un evaluador de currículums, en el cual lo único que tiene que hacer el usuario es indicar todos los currículums, hacer un extracto donde se explique el puesto de trabajo al que se están presentando y este modelo de lenguaje lo que va a hacer es extraer, comparar uno por uno cada uno de los currículums con este puesto y realizar una lista donde se indica la adecuación de cada uno de los candidatos. Esto agiliza muchísimo el proceso de selección de una forma bastante sencilla, de un uso bastante sencillo y estaríamos nuevamente ante una herramienta de creación con IA, ya que la inteligencia artificial lo único que está haciendo es tener el contexto en cuenta, comprender los currículums y compararlos. Luego, otra cosa que está también cambiando muchísimo son los asistentes virtuales, que hemos pasado de una Alexa, de una Siri, con la cual no conversábamos, simplemente hacíamos consultas y nos respondía. Estamos ahora teniendo cosas como asistentes como Copilot, que por ejemplo es capaz de ayudarte a gestionar, a comprender, a llegar a información de absolutamente todos los documentos y toda la información de tus cuentas de Microsoft. Además lo hace con una capa de seguridad extra. Aquí podemos ver que es capaz de extraer información de una reunión que se ha tenido. O, por ejemplo, es también capaz de ayudar al usuario a utilizar todas sus herramientas de ofimática, como puede ser aquí, que puede ayudar a crear un correo electrónico para enviar, lo cual también es un ahorro de tiempo. Este sería ejemplos de asistentes virtuales más generalistas que funcionan sobre, pues en este caso, sobre todas las herramientas de Microsoft. Pero otra tendencia que también se está viendo cada vez más son los asistentes genéricos, perdona, los asistentes virtuales sobre datos propios, como podría ser este, que es un asistente que lo que hace es consultar sobre todos los casos de éxito de la organización y compara la consulta que se le hace y en base a esa consulta va a extraer los casos de éxito realizados que se adecúan más a lo que se está pidiendo. Este asistente es muy útil, por ejemplo, para los equipos comerciales, que es para los que está pensado principalmente, que quizá pueden llegar a una reunión, pueden estar haciendo una oferta y necesitan saber información sobre algún caso de éxito concreto. Bueno, pues en lugar de tener que ir o al repositorio en el que están todos los casos de éxito y buscar uno por uno, o consultar a compañeros que hayan hecho casos similares, pueden ir al asistente y consultar. Y además van a obtener, en lugar de tener que leer el PowerPoint entero o el PDF entero, simplemente tendrán un extracto donde podrán definir si ese caso de uso
es útil para ellos o no, y seguir interactuando con los casos. Y bueno, con esto de los asistentes tampoco es todo tan bonito, tampoco es todo tan sencillo. Existen riesgos y siempre hay que ser consciente cuando se está creando un asistente de los riesgos que existen y hay que tener muy en cuenta de utilizar las herramientas correctas y de poner límites, porque pueden pasar historias como esta, en la cual un asistente que ayuda a comprar coches resuelve una ecuación de fluidos, o puede pasar algo bastante más relevante, bastante más preocupante, como este mismo asistente que vendió un coche valorado en $76.000 por $1. Entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta que todas estas herramientas que ofrecen un gran potencial y que ofrecen mucha ayuda, que permiten mayor eficiencia, también tienen riesgos y hay que tener cuidado con cómo se utilizan, de utilizarlas bien, utilizar herramientas que sean adecuadas, tener conocimiento de lo que se está haciendo y sobre todo también hacer muchas pruebas antes de poner nada en producción. Y siguiendo un poco con los riesgos, y aunque esto lleva existiendo mucho tiempo, mucho antes de la democratización de la inteligencia artificial, siempre hay que tener cuidado con lo que es los deepfakes y la suplantación de identidad, porque ahora mismo estamos ante un problema creciente y que cada vez es más realista y cada vez es más difícil saber si es un vídeo real, si es una imagen real, si es un mensaje extraído de una entrevista o de si es un mensaje que se ha creado por inteligencia artificial. Que como siempre tenemos algunos ejemplos más divertidos donde puedes en tiempo real colocarle a una persona la foto encima, convertirlo en un famoso. Tenemos también otro tipo de ejemplos, como es este, en la que con caracterizarte simplemente la IA va a ser capaz de convertirte en otra persona. O tenemos otros ejemplos. Hola Pedro, quiero agradecerte personalmente todo tu trabajo de los últimos años en el departamento de marketing. Como este, que quien lo conozca es Félix, nuestro director general, y es un vídeo que no es real, es un vídeo que se ha creado con una herramienta que solamente hay que pagar una suscripción de $10, se ha creado con una imagen suya y con un audio suyo, y es un vídeo que si se pone aquí dentro en la organización, cualquier persona pensaría que es un vídeo real, que es un vídeo que ha grabado Félix, que es un mensaje que ha lanzado Félix. Entonces, bueno, siempre tenemos que tener muchísimo cuidado con, con lo que vemos, con ser conscientes del peligro al que estamos expuestos, el peligro que pueden suponer estas herramientas mal utilizadas o utilizadas con intenciones malas. Sí, yo un poco, Paula, por complementarte, o sea, aquí vemos claramente en el tema de los deepfakes el uso de datos personales ajenos. O sea, fijaos que es que con una imagen que cualquiera puede tener de Félix porque está en internet y con un audio que cualquiera puede tener, un audio random, no un audio con estas palabras, un audio de su tono de voz que cualquiera puede sacar de YouTube, se pueden crear comunicaciones bastante peligrosas que generen un impacto muy negativo en las organizaciones. Entonces, bueno, esto es un poco lo que se pretende de alguna manera controlar o regular por parte de la Unión Europea, no el sistema que utilicemos en nuestra empresa para ayudar a nuestro departamento creativo. Ese lógicamente tendrá que estar pues bien instalado, bien protegido y bien utilizado, pero realmente a lo que va el reglamento es a evitar o a controlar este tipo de situaciones. Y yo creo que ya íbamos terminando, ¿verdad? Porque además, como yo he ido viendo las preguntas, porque aparecen un poquito los globitos y he visto que hay varias preguntas, entonces sí que me gustaría que tuviéramos un margen. Por lo tanto, simplemente para terminar, yo os voy a decir un poco qué es lo que vemos desde Integra o qué pensamos que debemos de tener todos en mente para asegurar el cumplimiento legal. Esto es como todo, forma parte de lo que se entiende como compliance. Ya sabemos que el compliance no es más que el cumplimiento normativo que todos tenemos que implementar en las organizaciones. Bueno, pues aquí realmente lo que habría que hacer es seguir un sistema de compliance, conocer realmente cuáles son los riesgos y calificar y clasificar los riesgos que corre la organización por el hecho del uso de sistemas de IA, en particular de los sistemas que queramos utilizar, crear o generar toda la documentación técnica necesaria para proteger a la organización
en el uso de esos sistemas, así como también las herramientas que nos puedan ayudar, por ejemplo, lo que os comentaba Paula de portales, yo lo llamo así para que me sea más fácil de entender, son como portales que te incluyen, nosotros por ejemplo en Integra, para acceder a ChatGPT o para acceder a cualquier otro sistema de IA, tenemos un portal en el que se listan los sistemas aprobados por la organización y tú entras a través de ahí, no entras a través de Google. De manera que cuando estás entrando a través de ahí, la organización ya se está protegiendo en el uso que tú estás haciendo porque tiene una serie de medidas de seguridad implementadas. No es a bocajarro meterte tú en ChatGPT, eso no lo puedes hacer. A eso me refiero yo con gobernanza técnica de la IA y con generar todos los elementos técnicos que sean necesarios para protegernos. Y después, lógicamente, tendremos que crear los protocolos de notificación de incidentes, de no conformidades y de, bueno, qué hacer cuando tengamos algún problema en relación o alguna circunstancia sobrevenida en relación al uso de una IA. Y hasta aquí un poco era nuestra presentación. Sí que os queremos dejar aquí, que no sé si dejarlo o ponerlo ahora un poquito y luego lo volvemos a poner, porque si nos veis bien las caras podemos ir contestando así a las preguntas. Este QR simplemente te va a llevar a una encuesta en la que puedes dar tu opinión sobre qué te ha parecido este webinar. Pero sí que me quiero ir, a ver si me deja al chat, que no sé por qué no me aparece abajo. Uy, ¿ves? Ya lo estoy... Vale. ¿Seguís viendo la presentación o nos veis en grande? Sí, sí, no, se sigue compartiendo la presentación. Vale, pues ahora sí que veo yo. Estoy viendo las preguntas y no sé si queréis, si os parece, vamos a ver algunas de las preguntas que sean... Son muy ¿Verdad, Elena? ¿O interesantes. quieres leerlas Sí, sí. tú o como quieres, como tú Yo quieras? si queréis os las lanzo, me las he llevado a un documento aparte para no perdernos en el cronológicamente Genial. cómo han ido llegando, ¿vale? Entonces, Genial, las dos genial. primeras consultas que nos plantean relativas a la visión artificial son: la primera es análisis de vídeo stream en tiempo real en la industria con el fin de asegurar que se cumple la normativa de HSE, por ejemplo, vigilancia de que todos los trabajadores llevan casco o otros EPIs. ¿Qué tipo de limitaciones, información y medidas hay que plantear en el diseño de estas soluciones? Y la siguiente que hace el mismo asistente es igual, análisis del stream de vídeo en tiempo real en el turismo para el recuento de personas y gestión del espacio marítimo sin identificación de las personas. Igual, ¿qué tipo de limitaciones, información y medidas hay que plantear en el diseño de estas soluciones? Si podéis dar solución, o sea, si queréis os la vuelvo a leer luego la segunda. ¿La primera la tenéis clara? Sí, a ver, yo si quieres, Paula, empiezo yo y luego complementas. Desde mi punto de vista, que es más legal, para mí, cuando yo estoy vigilando a personas para detectar, aunque sea solo para detectar si estas personas llevan un casco o llevan un EPI, yo puedo estar identificando a las personas. Por lo tanto, independientemente de que si introduzco IA en ese sistema, tendré que analizar en qué bloque estamos y en cualquier caso, en este caso creo, habrá que notificarlo a la agencia y habrá que establecer unos protocolos de uso internos. Aparte, deberemos de tener muy en cuenta el tema de la captación de un dato personal, como es del dato personal por antonomasia, que es la identificación física de una persona. Y por tanto, habrá que establecer también medidas, consentimientos, y ya adelanto que el tema de identificación biométrica de personas está muy, muy limitado desde hace unos meses, que la Agencia Española de Protección de Datos estableció unas nuevas directrices y solamente para determinado tipo de empresa y determinado tipo de actividad en el que la seguridad, evidentemente, sea extremadamente necesaria y no exista otra forma de poder realizar esta actuación y esta revisión, solo para esos casos se van a aceptar este tipo de sistemas. Como no controlo, no sé exactamente el caso en el que estamos, es simplemente mi visión es un poco general. Y no sé, Paula, si tú quieres aportar algo de qué tipo de limitaciones se podrían plantear a nivel técnico en este tipo de sistemas que lo que hacen es captar a personas para detectar si llevan cascos o si llevan EPIs. Sí, a nivel técnico realmente no hay tantas limitaciones como a nivel legal, eso seguro. Las limitaciones, pues entraría tema de iluminación, el tema de reparto de cámaras para que se cubra toda la superficie en la que pueden estar los trabajadores, también sistemas que estén todo el tiempo analizando también consumen mucho a nivel de sistema. Haría falta una infraestructura grande y tal. Sí que es verdad que a nivel técnico es factible hacerlo. Creo que aquí la relevancia mayor la tiene la parte legal.
Vale, y luego, por agilizar, Elena, la segunda pregunta es como la primera, pero sin la parte de datos personales, con lo Exacto. cual es un pelín más sencillo desde mi punto de vista. Vale, no sé si quieres que vayamos a la siguiente. Vale, pues en el caso de crear por IA, no hay intervención humana igualmente. Siempre nos dice, hace sus reflexiones. Siempre hay un humano que le dice lo que necesita. Siguiendo con lo que acaba de decir Paula, cuando usas una calculadora no conoces los algoritmos que hay detrás del cálculo de una raíz cuadrada o un coseno. Le pides el cálculo y te lo da. Y si nos metemos en operaciones más complicadas, como derivadas, es más notable la similitud de los casos. ¿No sería algo similar? No decimos que la propiedad de la operación o el cálculo sea de Casio, que es la del fabricante de la calculadora. Entonces, de momento hay siempre un humano detrás de la creación, aunque sea indicando lo que quieren. No limita el problema de esta propiedad. Otra cosa es que, no sé si vendrá en un futuro, nos dice, es que la máquina, la IA, esté aburrida y sin intervención de nadie componga una sinfonía o crea una obra de arte, un cuadro, lo que corresponda. ¿Vale? Esta es la pregunta que nos lanza Marcos. ¿Quieres empezar tú, Paula? Sí, mismamente. Es que esto también entra aparte, ¿no? Quizás es debate casi filosófico, porque aquí creo que la diferencia está en que actualmente lo que nosotros consideramos o donde nosotros debatimos si es creación por IA o con IA es en temas de creatividad. Por tanto, cuando estamos hablando de una calculadora estamos hablando de reglas matemáticas, no estamos hablando de algo que esté abierto a la creatividad de una persona. Entonces, esta legislación, este debate entra en la parte creativa, que al final el ser humano donde más puede aportar es en la parte creativa, en generar ideas y en crear. Entonces, creo que aquí está la diferencia. Si es algo que está establecido, algo matemático, el ser humano no está aportando nada. Una persona, sí, estás aportando el gesto de hacer la suma, pero realmente está cumplimentando una matemática, está cumplimentando una lógica. Sin embargo, en la creatividad no existe lógica, entonces sí que estás aportando parte de, digamos, materia gris, ¿no? Sí, No y sé si además esto yo responde. complemento ahí, claro, en que legalmente, para poder protegerlo, para poder entender protegido ese output o ese ente generado, tiene que existir creatividad. Si no, no entra en juego ni el derecho de autor ni ninguna legislación que nos permita protegerlo y que nos permita utilizarlo en exclusiva en el mercado. Entonces aquí los debates también van en torno a si la aportación humana no se entiende creativa, sino es simplemente meramente informativa o descriptiva, hasta qué punto yo no puedo ir a esa página web, descargarme ese vídeo y ponerlo en mi canal de YouTube o utilizarlo en mi web porque me viene bien. Hasta qué punto es propiedad exclusiva de esa empresa si realmente la creatividad humana que hay detrás de la generación de ese contenido es mínima o inexistente. Entonces, ese es un poco el debate. No tanto que en puridad a día de hoy lo que vemos, o por lo menos a nivel usuario, es que siempre hay alguien que teclea algo, aunque sea mínimo, sino qué nivel de creatividad tiene ese mínimo, ¿vale? Como decía Paula, que a veces es inexistente, a veces coges un titular de periódico informativo de ha pasado esto en este sitio, lo metes en una IA y te crea cosas a partir de ahí. ¿Hasta qué punto yo puedo utilizar esas cosas? ¿Hasta qué punto lo puedo hacer en exclusiva? ¿Hasta qué punto puedo impedir a otros que lo hagan? Esos son los debates legales que hay detrás. Paula, ¿hay algo más que añadir a esto? Es verdad que continúa haciéndonos sus reflexiones. Dice que no sé cómo componía Picasso Dalí, pero el cuadro final es lo que hay que proteger. En el caso Total, del pero ahí monstruo que había nos ha creatividad. mostrado. Exacto. Igual el monstruo, me da igual cómo se ha inspirado, ha generado un monstruito jugando con una vela. Esa imagen no es propiedad de alguien, que es lo que Sí, hemos visto. pero si la creatividad del pelo del monstruo, los ojos del monstruo, las orejas del monstruo, si toda la configuración del monstruo yo no se la he dicho, ¿de quién es? Ese es el punto. Y sobre todo, ¿es mía por qué? Si lo ha hecho una IA. ¿Por qué es mía? Si yo no le he dicho cómo es el monstruo. ¿Qué derecho tengo yo por encima del de Paula o del de Elena sobre el monstruo? Ese es el debate que hay. Es una cuestión no resuelta, es una cuestión que nos va a llevar a todos de cabeza. Y que yo entiendo que en función de, pues eso, de si eres abogado o si eres ingeniero, o sea, las cabezas están configuradas de manera diferente y yo tengo debates muy fuertes en este sentido. Y hay quien lo ve muy claro de una manera y quien lo ve de otra. Yo prefiero estar en el debate, aunque tenga mi propia opinión, pero me parece que es un debate muy interesante y sobre todo que empresarialmente nos va a afectar mucho. Ya.
Porque se van a diluir los límites de la propiedad, se van a diluir. Efectivamente, no, el que dé una orden a una IA no es el propietario del resultado. Es así. Depende. Para mí es el propietario de manera en un porcentaje elevadísimo, pero si yo le he dicho crea un monstruo, porque ese monstruo concreto es propiedad mía, si yo no le he dado las indicaciones de cómo tiene que ser. Y si ese monstruo llega a ser trending topic y llega a hacerme ganar muchísimo dinero, porque es mío si lo ha generado una IA que es de una tercera empresa que es la que la está entrenando, cuidado. Yo estoy pagando por el uso. Ya. Entonces, ¿de quién es el monstruo? Complicado, bueno, divertido, complicado, llamémoslo, Sí, desde luego. pero por lo menos es cierto que hasta y que llegaremos, bueno, ya existen de hecho, ya existen plataformas con computación cuántica y con inteligencia artificial que crean solas. Lo que pasa es que no están a nivel de usuario. Entonces tenemos que preparar este tipo de debates para cuando eso llegue, porque va a llegar al nivel usuario. Porque no ya dentro de existe. tanto. O sea, yo eso lo he visto y eso sí que es como ver magia, pero no estamos en el nivel usuario. Genial. Bueno, pues seguimos. Nos preguntan que habéis hecho referencia a un reglamento de la Unión Europea de 2024, 1689, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024. ¿Era la referencia que estabais haciendo? Marzo. Marzo. Reglamentos de marzo. Resuelto. El uso de chatbots con voz humanizada no neuronal está ya a la orden del día. ¿En qué tipo de riesgo caería en la normativa? ¿Por el uso de voz humana se podría entender como riesgo inaceptable para entender que hay cierta manipulación? El caso de Félix, claramente, para mí es un riesgo inaceptable, porque puede manipular las decisiones de las personas porque no es una voz humanizada, es que es su voz, es que él habla exactamente igual, ¿vale? En cuanto a uso de chatbots con bots humanizada, para mí estaría en riesgo alto, no en riesgo inaceptable. Para mí lo que quiere la Unión Europea es que regulemos esos chatbots, sobre todo que informemos acerca de que se trata de una inteligencia artificial, aunque tenga una voz humanizada, o funcione o semánticamente hable como si fuera una persona humana, no sería inaceptable. Si yo estoy copiando o generando la misma voz que tiene una persona, sería inaceptable. Vale. ¿Y cómo sabría yo si mi IA cumple con el reglamento? Pregunta. Bueno, pues ahí tendríamos que hacer, pues lo que os ponía un poco en la última diapositiva. Habría que hacer primero un análisis técnico para saber las tripas, o sea, para trasladar lo que es la nomenclatura técnica al día a día o a la legal, y luego, desde el punto de vista legal, entender realmente en qué riesgo estamos y establecer medidas y protocolos, porque aquí, como pasa en el Reglamento de Protección de Datos, no se nos dice cómo cumplir, se nos dice qué hay que cumplir. El cómo es cosa nuestra. Entonces, cada organización vamos a tener que diseñar o vamos a poder diseñar un modelo de cumplimiento adaptado a nosotros, que como os digo, es algo desde mi punto de vista muy interesante, pero también al principio puede generar cierta incertidumbre hasta que tengamos casos reales de qué está pasando. Es lo mismo que pasó con el Reglamento de Protección de Datos. Al principio no sabíamos cómo hacerlo porque no nos decían cómo por primera vez, pero luego se ha visto que no es tan importante que el cómo sea igual, sino que responda y cumpla los principios en los que se basa la norma. Entonces, no hay un modelo que me vaya a poder yo descargar y que cumpliendo lo cumpla. No hay un aviso legal tipo, por poner un ejemplo, porque tampoco lo hay, sino que sí o sí van a ser procesos a medida. Y cada organización tendrá que establecer el suyo. Muy bien. Pues creo que hemos resuelto todas las dudas. Muchísimas gracias, Cristina, Paula. Os facilitaremos a todos el enlace a la grabación, que creo que seguro que es interesante volver a revisarla, y el contacto de Integra por si queréis, por supuesto, aclarar cualquier duda o solicitarles información adicional. Desde luego, su equipo seguro que está encantado de atenderos y facilitaros toda la información. Aprovecho también para recordar a aquellos que aún no sois socios que podemos ayudaros a alcanzar vuestros objetivos, compartiendo con otras empresas vuestras herramientas, vuestras soluciones, vuestras capacidades, organizando este tipo de encuentros, que para nosotros son herramientas fundamentales para ayudar a las empresas a crecer. Gracias por acompañarnos en esta sesión y, sin duda, seguro que nos ayuda a todos a seguir creciendo, avanzando y cumpliendo, por supuesto, con las normativas y salvando los obstáculos más comunes que seguro que se nos presentan. Os esperamos en próximas sesiones y de nuevo gracias, Cristina, Paula. Integra Muchas gracias a Tecnología. vosotros, Elena, por la oportunidad y por la ventana para poder hablar de este tema tan interesante.
Eso Ha es, sido muchas gracias. una exposición increíble, la verdad. Y gracias por darnos luz en este tema y nos vemos pronto, claro que sí. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas Gracias, hasta gracias. pronto. Hasta luego. Adiós.